Por algo muy sencillo, porque los demás no lo hacen, así de simple. Y si los demás no lo hacen, me parece que hay como un predio literario, un predio narrativo, un predio poético que no ha sido conquistado, que no ha sido invadido, que no ha sido eh, usufructuado. Y eso me interesa, ¿no? No con la idea, por supuesto, de apoderarme de un nicho, ni mucho menos. Eso está abierto para quien quiera explorarlo, simplemente porque me parece interesante que esa literatura, que de manera, esos géneros que de manera consuetudinaria no han sido mirados por la crítica, que ya sabemos que la crítica canónica se ha ocupado, ha privilegiado necesariamente el realismo. A mí me interesó ocuparme de eso, ¿no? De la literatura fantástica, de la literatura de horror, ¿no? Y dentro de la literatura de horror, bueno, nació el proyecto de la poesía siniestra y por supuesto lo otro de los cuentos que hablan de vampiros en el Perú, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, se ha teorizado mucho sobre lo fantástico, es decir, hay mucho camino sobre eso, ¿no? Ah, pero yo, por ejemplo, desde mi perspectiva, yo me quedaría con dos ideas fuertes acá. Primero es el tema de la vacilación, ¿no? O sea, digamos que la lectura misma de un argumento que puede ser un cuento o de una novela, se produce una vacilación, es decir, no sabes si estamos en el terreno de lo real o de lo concreto o de lo imaginario, ¿no? Ese espacio límbico, ese espacio como de vacilación, creo que debe ser es un punto de partida, por ejemplo, para definir si es o no fantástico o no en un texto. Y el otro asunto que me parece fundamental es la contradicción permanente, ¿no? La contradicción permanente entre lo real y lo imaginario, lo ficticio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para hacerlo más claro, ¿no? Por ejemplo, que la narración del texto empiece, digamos, no sé, de manera realista y que de pronto se produzca la irrupción de un hecho extraordinario. Y a partir de esa incisión o irrupción de un hecho extraordinario, varía radicalmente el desarrollo de ese mismo texto, ¿no? O sea, esa irrupción es lo que genera, y esa irrupción y ese cambio de perspectiva es lo que, digamos, definiría, digamos, al texto como tal, el texto fantástico, ¿no? Es, por ejemplo, no sé, que nosotros lleguemos, ¿no? Subamos estas escaleras a este supermercado, entremos, pidamos algo para tomar y de pronto, no sé, se abre el techo y aparece Moloch que nos dice bienvenidos a mi paraíso, ¿no? ¿Ok? Y a partir de ahí cambia todo el desarrollo de la narración, así es, ¿no? Ahora, me quedo también me quedo porque me parece muy inquietante el asunto de la vacilación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay textos que, digamos, en los que no hay necesariamente esta erupción, ¿no? Pero hay como una zozobra, ¿no? O sea, tú lo ves como una zozobra permanente, como una inquietud permanente, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los textos, ojo, de terror o de horror de Lovecraft, ¿no? Que es el llamado el horror cósmico, ¿no? Probablemente no hay ninguna aparición de una criatura o yo qué sé, o un hecho inquietante, pero ya sea o por el uso del lenguaje o por las imágenes que el autor emplea y demás, que te produce una sensación de incomodidad, de zozobra, de intranquilidad, ¿no? Ahí parece eso más inquietante, ¿no? Más interesante. Wow, me estás haciendo recordar cosas muy antiguas.
Bien. Yo lo que, a ver, hay algo que siempre ha guiado mi ánimo, no era personalizar tanto el asunto, pero ya si estás haciendo una pregunta tan personal, tan dirigida a mí mismo, habrá que hacer un esfuerzo sobre el particular. Yo lo que siempre he creído en principio es que no debemos quedarnos con lo que nos ofrece la crítica, ¿no? Es decir, por ejemplo, mi voluntad siempre es cuestionar todo, ¿no? Cuando yo escuché, por ejemplo, que se decía que Clemente Palma era el creador, por ejemplo, del cuento fantástico y de horror en el Perú, yo lo acepté un tiempo, ¿no? Pero después dije, hay que investigar, ¿no? Hay que buscar. Y no aceptar las verdades como cosas hechas, ¿no? Y en esa medida, investigando fue que empecé a descubrir otras figuras, ¿no? Lo mismo pasó, por ejemplo, cuando en la literatura, por ejemplo, llamada occidental, ¿no? Que todos pues hablaban de Lovecraft, o todos hablaban de Poe, ¿no? Y grato fue para mí descubrir que hubo otros que alimentaron a Lovecraft, ¿no? Y que a la par de Poe también otros escritores sumamente interesantes, ¿no? Lo que quiero decirles con esto que acabo de señalar es que tanto a nivel, digamos, peruano como latinoamericano y como, digamos, a nivel internacional o mundial hay que hacer pesquisas permanentemente, hay que buscar, ¿no? Y no quedarse, digamos, con los nombres habituales. Eso es lo que siempre me ha llamado, ¿no? Es primero, a ver que debajo de una piel, de un pelaje, hay otra piel para revelar, ¿no? O que paralelamente a una figura hay otras figuras tan o más interesantes que esta, ¿no? Sin duda que sí, ¿no? Sin duda que sí, sin duda que hay diferencias. Hay un trabajo de Freud, ¿no? Sobre lo siniestro, ¿no? Sumamente interesante y que tiene que ver con lo que dice es que esto tiene que ver con miedos o terrores ancestrales, atávicos que están presentes en el ser humano y que aparecen o reaparecen, que están latentes ahí, que aparecen o reaparecen bajo determinadas circunstancias. Por eso, por ejemplo, yo creo que es fundamental el tema siguiente, ¿no? Que es una propuesta mía, no sé cuán encaminada o desencaminada puede ser, pero se las digo, ¿no? Y que un poco la he intentado resolver cuando he escrito el prólogo a lo de literatura fantástica o el prólogo a lo de la literatura de horror, ¿no? Yo creo que lo fundamental no es generar miedo en el lector, ¿no? Yo creo que más bien, no digo que no lo sea, pero yo creo que lo fundamental es que el ser humano, el lector, se encuentre con esos miedos, le salga de frente a esos miedos y pueda establecer una suerte de vinculación o nexo con esos miedos atávicos para poder convivir de manera pertinente con ellos. O sea, no sé si se entiende la figura, es decir, no es un miedo que genere repulsión y rechazo y que te haga salir, que te haga
escapar de ello, ¿no? La idea, creo yo, del cuento, o desde mi perspectiva, o debería ser desde mi perspectiva, la idea del cuento de terror es que permita establecer una suerte de vínculo, de hilo conductor, ¿no? Para que el ser humano, como lector, pueda resarcir esos miedos que lo tienen atrapado, ¿no? Capturado, ¿no? Encapsulado, enclaustrado, ¿no? Eso creo que para mí ese es, creo yo, o debería ser la función fundamental del, si vale el término, no es una función más que pedagógica, diría una función, diría yo, hasta ontológica, ¿no? Es decir, yo por lo menos cuando he leído cuentos de terror, lo que he buscado es eso. O sea, estoy hablando desde mi perspectiva, ¿no? Lo que he buscado es eso, ¿no? Es más que sentir un miedo ante lo que estoy leyendo, es más bien obligarme a pensar por qué determinados elementos me provocan estos miedos. ¿Qué está ocurriendo conmigo o qué sigue ocurriendo conmigo para que yo me siga adherido, pegado a esos miedos ancestrales que ya deberían haber sido superados? Y sin embargo están ahí. ¿Por qué? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué busco? ¿Qué persigo? A razón de que esos miedos todavía tienen cabida en mí. Y tratar de manejarlos de manera pertinente, si no, no necesariamente para convivir de manera plácida con ellos, pero sí por lo menos para ofrecerle unas respuestas, ¿no? Más o menos importantes a lo que me viene preocupando, ¿no? Inquietando, ¿no? Eso es, ¿no? Creo yo, ¿no? Tiene que haber lo que quiero decir es que tiene que haber un afán reparador, ¿no? O sea, por lo menos así yo lo he visto, ¿no? Un afán sanador, si va el término, ¿no? Yo creo que es la cura, ¿no? La locura, no, la cura. Sí. Es la cura, ¿no? La gran posibilidad, ¿no? La cura. Yo creo que la literatura fantástica y de terror probablemente sea, no sé si la que te lleva con más intensidad e integralidad hacia ti mismo, no sé si sea eso, pero yo creo que sí es una de las grandes vías, ¿no? Yo creo que sí es una de las grandes vías. Y desafortunadamente en un país como el nuestro siempre ha sido una lectura marginal porque siempre se ha privilegiado la literatura realista, básicamente porque se pensó que la literatura realista pues podía ofrecerte un reflejo, digamos, de la realidad social que se vivía el Perú, cosa que por supuesto no es cierto. Es decir, la literatura fantástica te ofrece todo ello, solamente que de manera más, no voy a decir elaborada, sino es simplemente eso, lo que dije al inicio, ¿no? Es esto, el develamiento de pliegues que me parece tan sugerente, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de esto, no? ¿Por qué esta persona que, no sé, que se despierta un día convertido en una cucaracha o un bicho asqueroso puede ser tan sugerente, ¿no? Pero por supuesto no te quedas en esa anécdota, porque esa cuestión a fin de cuentas no es necesariamente lo que, o sea, es el elemento que probablemente define lo fantástico, pero no es el elemento más sugerente. Por ejemplo, te puede hacer preguntas como, ¿sabías, por ejemplo, que la madre tiene un proceder A frente a Gregorio Samsa y la hermana tiene un proceder B frente a Gregorio Samsa?
no recuerdo cuál de ellas, pero una le dice, saquemos todas las cosas de tu cuarto, todo, liberemos tu cuarto de sillas, mesas y demás, para que estés más cómodo en tu nueva condición. Y la otra le dice, creo que eso se lo dice a la hermana, ¿no? Y la madre le dice, no, dejemos todo esto, porque si nosotros liberamos a tu cuarto de todas estas cosas, vas a perder o te vas a alejar más de tu condición de ser humano. Entonces, todas estas posibilidades que otorga la literatura, más allá de la misma anécdota, es lo que me parece lo más enriquecedor, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Oye, si nos guiamos por los mitos, leyendas y demás, ¿no es cierto?, que han sido transferidas de generación en generación, pues ahí tenemos la respuesta, ¿no? Donde se habla de seres malignos y demás, ¿no? Ahora, con la aparición, digamos, del cuento moderno, y vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Se dice que fue con Clemente Palma, ¿no? Clemente Palma saca en 1904 un libro que se llama Cuentos Malévolos, ¿no? Probablemente hasta hace algunos años el texto homogéneo, o sea, el volumen, digamos, homogéneo más interesante, inquietante y con más cuentos de esa línea, ¿no? Pero eso ya no es así, ¿no? Por una cuestión muy puntual, ¿no? En 1903, vale decir un año antes de la aparición de Cuentos Malévolos, José Antonio Román, que es otro escritor peruano, sacó un libro que se llama Hoja de mi árbol, ¿no? También fue editado en España, en Barcelona. Y ese libro de cuentos creo que le puede discutir, no digo que esté por encima de Cuentos Malévolos, pero le puede discutir a Clemente Palma, a que Clemente Palma sea destronado. Bueno, me parece bien, Palma tiene sus seguidores. Yo simplemente lo que digo es que creo que Hoja de mi álbum podría, otra vez en condicional, podría discutirle a Clemente, perdón, a Cuento Malévolo de Clemente Palma la supremacía de ser el primer volumen, digamos, de cuentos de literatura fantástica y de guerra, ¿no? Eso es, o sea, la idea de poner a Román en el tapete no es imponer esa figura, es simplemente discutir a partir de eso, ¿no? A partir de ello, ¿no? Pero bueno, ya sabemos también que digamos, el cuento, perdón, el texto, yo prefiero llamarlo texto, o el texto narrativo, no surge ni con uno ni con otro, sino surge con las tradiciones, ¿no? Hay tradiciones, por ejemplo, de don Ricardo Palma, ¿no? Por ejemplo, que trabaja el horror, lo siniestro, ¿no? Como por ejemplo lo de Mancha y Puito, u otras más, ¿no? El encapuchado, el canunclo, el diablo, etcétera, etcétera, ¿no? Y así como él, hay otros tradicionistas que también han trabajado esa línea, ¿no? Ahora bien, no descuidemos lo que dijimos al inicio, ¿no? Es la literatura oral, ¿no? Prehispánica. Ahí está, creo yo, el gran corpus, ¿no? Que creo debe ser estudiado, debe ser revisitado, debe ser tomado en consideración. ¿Por qué lo digo? Porque muchas de las narraciones que vinieron posteriormente se han nutrido de ello, ¿no? O se han nutrido, han revitalizado, han recreado esas narraciones orales y podemos rastrearlas en muchas narraciones actuales, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar no sé, que haya narraciones referidas, por ejemplo,
a criaturas que te extraen la grasa o que chupan la sangre de sus víctimas, eso no es nuevo, ¿no? Eso, digamos, a fin de cuentas, ¿qué es la literatura? Si no es más que recreación de la realidad, o sea, y se está, creo yo, retomando eso y se está creando nuevos escenarios, nuevos personajes, ¿no? Eso es, ¿no? Ya, es un poco difícil, ¿no? Sentirse autónomo, ¿no? Yo creo que la idea es despercudirse, ¿no? Sacudirse, pero es un poco, yo no sé cuán posible sea ello, ¿no? Somos hijos de una tradición, ¿no? Pero sin embargo sí creo que han habido grandes esfuerzos, ¿no? Grandes esfuerzos para, no precisamente en la línea que nos ocupa. Por ejemplo, pienso en un Gamaliel Churata, ¿no? Pienso en el Pez de Oro, ¿no? En lo que se gestó en el grupo Orcopata, ¿no? Pienso en el mismo José María Arguedas, ¿no? Pienso fundamentalmente en ellos, ¿no? No estrictamente fantástico. En lo estrictamente fantástico, yo sinceramente espero que nosotros como escritores estemos intentando o tratando con cada vez más frecuencia deshacernos de las marcas foráneas, ¿no? Para intentar algo más personal, ¿no? Por ejemplo, pienso en Witch, ¿no? Pienso en Pepe Witch, pienso en José Witch, cuyas temáticas fantásticas están ligadas a cuestiones que nos atañen a nosotros como identidad peruana, ¿no? Cuando trabaja esto por ejemplo, de personajes peruanos que son viajeros del tiempo, o de estas intromisiones de una realidad foránea en la realidad propia. Pienso que ahí, por ejemplo, Witch está intentando llevar lo fantástico a una estatura, una jerarquía distinta, ¿no? Otorgándole, perdón, una jerarquía distinta, ¿no? O por lo menos propiciando algo distinto, ¿no? No sé si hay deudas, probablemente sí las haya de literatura foránea, pero yo creo que se están haciendo cosas interesantes, ¿no? Muy interesantes. No sé si me permiten ir, no me permiten, a los, o sea, es que está directamente relacionada con esto que hace rato les quería decir, ¿no? En los años 50 hubo una suerte de pequeño boom, ¿no? Pequeño boom de la narrativa fantástica, ¿no? Bueno, eso sí, efectivamente fue un boom, ¿no? Escritores como, no sé, como Durán, como José Durán, como Mejía Valera, como el mismo Julio Ramón Ribeiro, que tiene un puñado de cuentos fantásticos, en fin, otros más, incluso algunas figuras femeninas y demás. Pero lo que se viene gestando desde los años, diría yo, hace unos, no sé, 10 años, quizás un poco más, con bastante fuerza, y cuyas explicaciones todavía tienen que darse a lo que está ocurriendo, es un fenómeno mucho más no interesante, mucho más fuerte que lo que se gestó en los 50, ¿no? Esto yo diría que lo de ahora sí es realmente un boom mayor, digamos, ¿no? Al punto, digamos, que hay hasta uno o dos sellos editoriales que fundamentalmente ofrecen básicamente textos de literatura fantástica y de horror y de ciencia ficción. O sea, eso es expresión de algo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo para que se esté gestando esto?
no lo sé, estamos en camino de leer y ofrecer respuestas, ¿no? Yo me animaría a decir que hay alguna, yo me animaría a decir a título personal que algunas respuestas, ¿no? O ofrecer algunas respuestas. Yo creo que, por ejemplo, estamos leyendo o hemos empezado desde los 90 a leer, por ejemplo, el fenómeno de violencia política, ¿no? Que vivió el Perú, ¿no? En los años 80 hacia finales de los 90, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Es responder de manera creativa, no maquillada, no escondida, ¿no es cierto? Sino, digamos, creo yo, las claves están ahí en novelas que han aparecido y en cuentos que siguen apareciendo para explicar el fenómeno que ocurrió en esa época, ¿no? Los 80 y 90, ¿no? Esa diría yo que es podría ser desde mi perspectiva una de las consideraciones a tomar en cuenta, ¿no? Otro diría yo que es un poco la visibilización que se le ha empezado a dar a la literatura fantástica, ¿no? No sé cuánta importancia tendrá en esto, por ejemplo, los congresos que se han hecho, ¿no? sobre literatura fantástica, ¿no? Que han empezado a visibilizar este género, ¿no? A darle cabida también en foros académicos a la ciencia ficción, a lo fantástico, ¿no? Al horror, al terror. Desgraciadamente no está ocurriendo lo mismo con la literatura policial, ¿no? Que está sigue ahí un poco escamoteada, ¿no? Es más allá de algunos esfuerzos teóricos que ha hecho Sumalabia y el autor de la novela vio y también ha escrito algo sobre ello, sigue siendo, creo yo, una literatura todavía marginal. Eso y la cinematografía, ¿no? Que ha ayudado muchísimo, ¿no? Fenómenos como, no sé, todas estas películas, estas sagas que conocemos, también han acicateado el asunto, ¿no? Para que el tema despegue, ¿no? Probablemente hayan otras variables ahí que se estén manejando, pero por lo menos esas son 3 o 4 que me animo a decirlas en este momento, pero creo que falta, y esto lo digo, digamos, un poco a contramano o a contrapelo de lo que acabo de señalar, también falta un tamiz, ¿no? Porque se está filtrando mucha literatura fantástica que creo yo no es que tiene que haber, creo, un poco más de rigor, ¿no? Un poco más de rigor, digamos que las hebras del tamiz tienen que estar un poco más, no tan separadas, ¿no? Para que no fluya todo aquello que creo yo no debe fluir. Y bueno, y el otro tema es el tema de siempre, ¿no? La crítica. No hay pues una crítica que permita, digamos, sopesar con elementos significativos, valiosos. Hay siempre, o sea, la crítica, lo que conocemos como crítica se reduce básicamente a recensiones, ¿no? Es decir, apareció el libro tal, te deseamos suerte, hermanito, sigue adelante y patatín, patatán, y se acabó la gracia. Pero no hay pues una cuestión, digamos, de un contrapunto, digamos, ¿no? Un contrapunto, una cuestión, digamos, que yo le pueda salir al frente a la aparición de un libro con un texto ensayístico valioso, importante, ¿no? Que permite establecer un diálogo sugerente, ¿no? Ahora, yo no sé cuántos libros de literatura fantástica han salido en estos últimos años, pero la verdad es que el realismo está siendo opacado, ¿no? Si es que no ha sido opacado ya, ¿no? Es decir, es así. Y eso, más que una razón para sentirse, creo yo, satisfechos, orgullosos o contentos, es más bien, creo yo,
razón para preocuparnos. ¿Para qué? Para preocuparnos en el sentido de que tenemos que ver todo este fenómeno que está surgiendo con, con una mayor clarividencia, ¿no? Con ojos más certeros, más, más estudio, ¿no? Explicar qué cosa está ocurriendo, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Por qué este fenómeno se está dando, ¿no? Hay también, desde luego, porque qué cosa está ocurriendo, ¿no? Y te lo digo desde la perspectiva de un pesquisador, ¿no? Antes el asunto era sumamente complicado, porque para encontrar un cuento que mereciera estar en una antología, tú tenías que revisar libros enteros, porque sabías que de un libro de cuentos de un autor, o sea, en ese libro de cuentos en el que había 8 o 10 cuentos, podías hallar uno que se adscribiera a la línea fantástica, ¿no? Ahora el asunto se ha invertido, o sea, uno y de buena calidad. Ahora el asunto se ha invertido, ahora la oferta, lo que te ofrece es demasiado abundante, ¿no es cierto? Y más bien ahora lo que tienes que hacer es meter tijera, cortar y ya no inclinarte, digamos, ahora más que nunca privilegiar la calidad, ¿no? Privilegiar la calidad. O sea, hallar un cuento ahora, en estos momentos, un cuento de literatura fantástica que realmente merezca estar en una antología y que pueda estar, digamos, una antología, por ejemplo, de cuento latinoamericano. Creo que los hay para ello, ¿no? Pero el trabajo es arduo, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Muy complejo, hay mucho. El proyecto que siempre está en construcción es la antología, ¿no? La antología de literatura fantástica, ¿no? Digo en construcción porque una primera edición salió en el 2007, creo, si mal no me equivoco, la segunda en el 2009, y ahora, digamos, estoy trabajando una tercera edición en 2 tomos. O sea, cada tomo tiene alrededor de 600 páginas, estamos hablando de un libro de 1200 páginas, más o menos, que abarca desde la literatura prehispánica hasta la actualidad, ¿no? Y ahí para iras de algunos académicos, pues he incluido, digamos, como antecedentes del cuento fantástico, fragmentos de literaturas orales, ¿no? Como por ejemplo algunos fragmentos de Dioses y Hombres de Guarachirí, o mitos de creación, pueblo guandíes, Guaruna, ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, creo yo, hay un desarrollo importante, digamos, de la literatura fantástica hasta la actualidad. Un tema que olvidé mencionar es que también hay figuras femeninas, digamos, que están transitando esos terrenos, que me parece interesante decirlo. Ese es un proyecto. El otro proyecto es el de Román, ¿no? El de José Antonio Román, que no es específicamente, no es una obra, digamos, no es un estudio sobre, digamos, es una suerte de pesquisa novelada, si vale el término. O sea, yo voy narrando en primera persona cómo voy acercándome a la figura de él, cómo voy acercándome a los inconvenientes que tengo para investigar en una ciudad como Lima y en el Perú,
y cómo voy hallando los primeros vestigios de él y cómo voy armando todo el libro, ¿no? No sé si sea novedoso, pero por lo menos eso es lo que he pretendido hacer con él. Después, aparte de esto, está lo de bueno, el trabajo poético, que no lo dejo. Y el otro tema es el tema en el que ustedes, me imagino, estarán presentes algún día, si es que me siguen regalando su amistad y generosidad, que es la enciclopedia de Fantástico. Se están mirando para otro lado, quiere decir que ya se olvidaron del asunto. Una enciclopedia que pueda registrar, como su nombre lo indica, desde la A hasta la Z, quién es quién en la literatura fantástica. Un texto de consulta que te permita, digamos, visibilizar todos los nombres, obras y demás que se ha hecho o que se sigue haciendo acá, que se ha hecho y se sigue haciendo en el Perú. Eso es, ¿no? No sé si se podrá hacer, pero ¿qué dicen ustedes?